El contenido del siguiente programa es de interés para todos. No contiene sexo o violencia. Hola, ¿qué tal? Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A continuación, un avance de lo que presentaremos el día de hoy. El primer simulacro de transmisión de resultados desarrollado a nivel nacional permitió ver la rapidez de su entrega. Para llegar a ser presidente en Colombia, se deben cumplir ciertas condiciones. Conozca, en la sección Vote Libre, las propuestas del Registrador Nacional del Estado Civil para reformar el sistema electoral en Colombia. Con gran éxito se cumplió el primer simulacro de transmisión de resultados con miras a las elecciones presidenciales y vicepresidenciales del 30 de mayo. El Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, espera que con este ejercicio, el día de la jornada a las 7:30 de la noche, se tenga más del 95% de la información consolidada y divulgada. Satisfactorio. Así fue calificado el primer simulacro de transmisión de resultados electorales que la Registraduría Nacional del Estado Civil y la empresa encargada de esta labor desarrollaron en todo el territorio. Se vio que hay una buena capacidad de respuesta, una capacidad de reacción, la velocidad que se espera. Digamos que los aspectos técnicos fueron mejor librados que los aspectos humanos. Los aspectos técnicos pueden estar en 4 o 5 sobre 5. El simulacro, que comenzó a las 9 de la mañana del pasado domingo y que procesó la información de 67.000 mesas de votación, permitió evaluar el comportamiento de las comunicaciones, la recepción de información y el funcionamiento de las líneas telefónicas para garantizar su óptimo funcionamiento en las elecciones del próximo 30 de mayo. Es una simulación donde se reproduce en realidad todo el proceso del preconteo a efecto de que la información en las elecciones presidenciales fluya, se consolide y se divulgue con la velocidad esperada. Pasadas 3 horas de haber comenzado el proceso de transmisión, 18 departamentos lograron consolidar el 100% de la información. Además, a esa misma hora, se emitió el 96% del consolidado nacional, correspondiente a más de 20 millones de registros de votación. En esta ocasión se probaron de una vez los centros alternos y el 5% de la información fue procesada por los centros alternos para ver su viabilidad y su agilidad. El simulacro contó con la presencia de la Procuraduría y delegados de los candidatos. El próximo 15 de mayo se desarrollará un ejercicio similar. El artículo 197 de la Constitución Política de Colombia establece las causales de inelegibilidad para los ciudadanos que aspiran a la presidencia de la República. En el siguiente informe se las presentamos. La inhabilidad es una condición legal propia de quien aspira a ejercer el cargo que impide su elección y nombramiento. El artículo 197 de la Constitución Política de Colombia establece las causales de inelegibilidad para los ciudadanos que deseen llegar a la presidencia de la República. En este artículo, la Constitución determina: no podrá ser elegido presidente de la República ni vicepresidente quien esté en curso en las inhabilidades consagradas en el artículo 179 de la Constitución, en los numerales 1, 4 y 7. Entre estos está haber sido condenado a pena privativa de la libertad por sentencia judicial, a excepción de delitos políticos, así como quien haya sido congresista y haya perdido la investidura. Haber sido presidente con anterioridad. Tampoco podrá ser candidato a la presidencia de la República quien haya ejercido un cargo público un año antes de la fecha de la elección. La incompatibilidad se entiende como aquella circunstancia que surge durante el desarrollo de una actividad y que constituye impedimento para continuar ejerciendo el cargo. La persona que está incursa en una inhabilidad o incompatibilidad, cualquier ciudadano, cualquier persona
puede demandar ante las autoridades competentes, que para el caso son los jueces administrativos y los tribunales administrativos, y en última instancia el Consejo de Estado, puede invocar la inhabilidad y sustentarla debidamente para que en ese momento el juez se pronuncie respecto de si prospera o no prospera la inhabilidad. Según el artículo 191 de la Constitución Política, para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. El presidente será elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos que depositen los ciudadanos. Si tiene dudas sobre dónde debe votar este 30 de mayo, en nuestra sección Pedagogía Electoral les indicamos cómo consultar. Sí, para las elecciones presidenciales el 30 de mayo estoy en Bogotá, pero tengo inscrita mi cédula en Cali. ¿Puedo votar en Bogotá? No, los ciudadanos sufragan únicamente en el puesto de votación en el que tienen inscrita su cédula. Para verificar el puesto de votación correspondiente, llame al 113 o al 018-052-2010 o consulte la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co. Una reforma estructural al sistema electoral en Colombia propone el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres. La eventual reforma estaría relacionada, entre otros temas, con el voto preferente, la financiación de campañas y los topes de gastos, además de los mecanismos para controlar las distintas modalidades de fraude electoral y la conveniencia de una circunscripción regional para el Senado. Este es el tema a tratar en Vote Libre. Hay varias propuestas, pero la número 1 tiene que ver con la supresión del voto preferente. Que no todos los candidatos fueran candidatos de circunscripción nacional, sino una tercera parte de circunscripción nacional y el resto candidatos de circunscripción territorial. De manera pues que una tercera parte nacional, 2 terceras partes territoriales o 50 y 50, cualquier fórmula que no haga las campañas tan costosas que se prestan a la corrupción del elector. La síntesis es: si se suprime el voto preferente y se logra la identificación biométrica, el grado de identidad de una parte y de otro lado la falta o la manera como se evitaría la manipulación del elector y la manipulación de los documentos electorales sería muy grande. Hacemos una primera pausa a mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desde 1810 en el país ya se hablaba de elecciones populares. Dirigentes de la época consideraron que votar era un derecho. Es así como Colombia fue pionera en América Latina en visualizar las elecciones como un mecanismo de decisión y escogencia política. Para ampliar la historia y evolución de las elecciones en Colombia, hemos invitado al set de Registra TV al politólogo Francisco José Robles Chávez y a Nicolás Pinzón Márquez, también politólogo y funcionario de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos a Registra TV. Bueno, estamos hablando de historia y antes del voto popular en Colombia, ¿qué mecanismo se utilizaba para escoger a una persona? Como bien decías, Mabel, las elecciones en Colombia iniciaron en el año 1810, es decir, desde las primeras épocas después de las guerras de independencia y de la época republicana en Colombia, se consolidó el mecanismo de elección para escoger a los dirigentes del país. Sin embargo, debemos anotar que estas elecciones eran bastante limitadas o bastante restringidas, es decir, no todos los habitantes
mayores de edad podían votar en esas elecciones. Esas elecciones se veían limitadas al participar las personas que cumplían con ciertos derechos políticos, sociales o económicos, o incluso culturales. Era bien limitado, ¿no?, el número de personas que podían votar de acuerdo a las características que usted nos ha dicho. Pero en esa época, ¿había cédula o cómo llegaba uno a votar y cómo identificaban esas características de las que nos está hablando Francisco? Creo que no había un sistema de cédula como tal, un sistema de identificación en esa época. Entonces lo que se hacía era que se tenía un control estricto sobre las características que debían cumplir las personas para poder votar. Entonces llevaba un registro y igual al no ser tan amplia o no ser tanta la población, se podía tener muy identificadas las personas que tenían el derecho a votar. Según la historia, en el año 1853 se implementa el sufragio universal masculino en Colombia. Además, antes de la implementación del voto secreto, la elección se hacía de manera oral. Estos y otros datos de interés en el siguiente informe. La historia de elecciones populares en Colombia se remonta al siglo XVI, época de la colonización. La imposición de los españoles por la conquista de tierras americanas. El sometimiento y diferencia de clases fue parte de la estrategia para elegir a los gobernantes de la época. Estas se desarrollaban en los cabildos municipales. Una niña iba casa por casa y le preguntaba a las gentes quiénes eran las personas más importantes del pueblo. Tenía que tener una casa, tenía que tener familia. No podía ser una persona con tienda de licor, ni tampoco un sordomudo. En 1810, al lograr la independencia y formación de la República, en Colombia se replantea el modelo de elección. El libertador Simón Bolívar planea votaciones para nombrar los diputados a las asambleas e integrantes al Congreso de Angostura en febrero de 1819. Para ello, se establece un reglamento que imponía ciertas condiciones. Primero, el aspecto de la moral, que los candidatos estuvieran inscritos en el libro de los hombres virtuosos, que no estuviesen en el libro de los hombres viciosos. Y una segunda condición era que esos candidatos a ser legisladores o a ser administradores tenían que ser cóngruos. Quiere decir que tuvieran la capacidad económica, porque así aseguraba la honestidad. Con el surgimiento de los partidos liberal y conservador, entre los años 1848 y 1849, época de crisis y guerra en Colombia, la democracia funcionaba según el vencedor. Las sucesiones presidenciales se hacían, era con la guerra. El vencedor era amo y señor de todos los puestos de la burocracia, e inclusive iba hasta en contra de la propiedad de los vencidos. Con el paso del tiempo, la elección de nuestros representantes se convirtió en una costumbre y evento común en Colombia. De allí, la imagen que el país vivía en elecciones. Ello ocurre entre 1863 y 1886. Generalmente era por voto o también por la voz. Decía, habrá de decir por quién quiere votar por tal persona. La Constitución de 1886 estableció elecciones cada 4 años y es justamente en ese momento cuando empieza el dominio por hegemonías. Cuentan los historiadores que desde ese entonces y hasta 1930 el país fue liderado por la corriente conservadora. Es así como desde esa fecha el poder toma otras riendas. Le correspondió al teniente general Gustavo Rojas Pinilla en 1954 darle el voto a la mujer. La mujer no podía entrar a las elecciones. Dio el voto a la mujer y la mujer entró en el plebiscito del año 1957, cuando ya entra el Frente Nacional. En el Frente Nacional se acabó la oposición.
de los dos partidos gobernaban 50-50 o mitad y mitad en la burocracia, y así gobernaron durante 16 años, y fue como se consolidó entonces el clientelismo. La democracia en Colombia, ejercida a través de un voto secreto, es hoy el resultado del avance y poder del pueblo soberano. Bueno, me llama muchísimo la atención que en aquella época la votación era oral, ni siquiera existían los tarjetones, no había cédula, es decir que en ese momento los índices de fraude eran altísimos, se podía hacer trampa. Sí, es así, en efecto, Mabel. Y lo primero que debemos recordar es que Colombia en esos años era una sociedad rural, es decir, era muy difícil organizar logística o operativamente unas elecciones y lograr unos niveles aceptables de transparencia o de legitimidad. Y segundo, en todo el mundo esto estaba sucediendo. La democracia como sistema de gobierno era un sistema naciente en esos años. Recordemos que en el continente americano apenas los Estados Unidos unos 30 años antes había iniciado sus procesos electorales, asimismo en Europa y en otras partes del mundo. Vamos a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Porque antes las mujeres no podíamos votar. ¿Qué pasaba con nosotras las mujeres, Nico? No éramos tenidas en cuenta, ¿verdad? La mujer se tardó más o menos 150 años en poder votar después de que lo pudo hacer el hombre. Esta reforma, curiosamente, se da bajo el gobierno de Rojas Pinilla, que no era precisamente un gobierno democrático. No obstante, a que antes, en el gobierno de Eduardo Santos, en la década de los 30, se han intentado hacer unos primeros aproximación para darle el derecho al voto a la mujer, pero no fue sino hasta el 54 que se le dio este derecho, y la primera votación en la que participaron las mujeres fue en el plebiscito del 57 y posteriormente en las elecciones presidenciales que dio inicio al Frente Nacional en el 58. Bueno, actualmente tenemos muchísimos partidos políticos, movimientos políticos. Cuando yo estudiaba en el colegio que me enseñaban historia, uno solamente veía que existía el Partido Liberal y el Conservador. ¿Cómo ha sido el proceso de estos partidos políticos? ¿Cómo nacen? ¿En qué año? El Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia tienen sus orígenes desde finales de la década de los 40 del siglo XIX, es decir, 1848 y 49 respectivamente. En esas primeras elecciones, esos partidos políticos ya se presentaron como las primeras o las principales opciones. ¿Por qué se dice que con la Constitución de 1886 el proceso electoral dio un paso atrás, tuvo un retroceso? Por una parte, dio un retroceso al desaparecer la elección de alcaldes y gobernadores que venía de constituciones anteriores, pero por otra parte también se dio una homogeneización de las calidades que debían cumplir los ciudadanos para acceder al derecho al voto. Entonces se pasó de tener que cumplir, tener un cierto tipo de renta para poder votar, a poder votar simplemente por el hecho de tener la mayoría de edad. Entonces hay como una serie de cosas que podemos decir que retrocedió en un aspecto, pero también se avanzó en otro. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa para unos mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuestro tema de hoy, historia y evolución de las elecciones en Colombia. Siguen con nosotros el politólogo Francisco José Robles Chávez y Nicolás Pinzón Márquez, también politólogo y funcionario de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el segundo segmento del programa hablábamos del pasado de las elecciones. Corresponde en esta última parte del programa precisar sobre el presente y el futuro de los procesos electorales en el país. Estábamos hablando de que en la Constitución de 1886 hubo una gran reforma que fue unificar el sistema electoral en el país, pero ¿qué otros cambios han surgido en este sistema y qué viene para el futuro? Nuestro sistema electoral en Colombia ha tenido bastantes reformas en los últimos años, en las últimas décadas incluso.
Yo podría mencionar quizás una de las primeras significativas fue en el año 75 el presidente López Miquelsen otorgó la ciudadanía, es decir, la mayoría de edad a los ciudadanos que tengan 18 años, es decir, bajó de 21 años a 18 años, esto amplió el censo electoral considerablemente, eso fue un primer derecho que se adquirió a través de una reforma electoral significativa recientemente. También tendríamos que mencionar que muchas grandes reformas se introdujeron alrededor de la época de la nueva Constitución del 91 en Colombia. Unos años antes de esa haber sido aprobada, en el 88, se aprobó nuevamente la elección popular de alcaldes. Antes eran nombrados, como recordamos. Y después, con la misma Constitución, se aprobó la elección de gobernadores también. En esa reforma constitucional se aprobaron reformas a la forma en que en cómo elegimos a nuestro Senado de la República, que ahora es por circunscripción nacional. De igual manera, se crearon en esa Constitución unos distritos o circunscripciones especiales para afrocolombianos, para indígenas y para otras minorías, incluso colombianos en el exterior. ¿En qué momento la Registraduría Nacional del Estado Civil entra como a todo este panorama y a ser como el líder del proceso electoral? La primera organización electoral como tal fue el Consejo Electoral, que se creó a finales del siglo XIX y a principios del 20, pero la organización electoral como la conocemos actualmente nació en el 48 y desde ese momento se encarga de la organización y la identificación de los colombianos, la organización de las elecciones y la identificación de los colombianos. Como han podido ver, la forma de sufragar en el país ha sufrido ciertos cambios y bastantes, todo con el fin de brindar legitimidad a los procesos electorales. En el pasado votar era un privilegio de pocos, hoy es un acto de democracia. Pueden votar las personas mayores de 18 años que estén en el censo electoral y ciudadanos en ejercicio. El ciudadano hoy cuenta con internet para saber su lugar de votación y consultar en la página web de la Registraduría Nacional www.registraduría.gov.co. Inscribir la cédula y no estar condenado por sentencia judicial por delitos que acarreen la pérdida de derechos políticos. El ciudadano cuando llega al cubículo, cuando llega a la mesa de votación lo registran, ¿sí? Con su cédula de ciudadanía se identifica, lo registran en la lista de sufragantes si está habilitado para votar allí, lo registran en un formulario que se llama registro votantes, con sus nombres, apellidos, sexo, la huella, y luego le entregan una tarjeta electoral firmada por los jurados. Elegir a un representante para que defienda los intereses del pueblo hoy suele ser más práctico. En el caso de la elección presidencial de este 30 de mayo es de manera uninominal porque existe una fórmula de candidatos. Las elecciones uninominales simplemente es marcar una sola opción. No hay en esta oportunidad voto preferente, ni listas cerradas, entonces es una sola tarjeta electoral donde claramente se identifican a los candidatos porque están las fotos, los nombres y el logo del partido que los está apoyando. La tecnología en una jornada electoral hoy hace la diferencia. Para identificar al sufragante, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha implementado el Morphotouch, un lector de huellas que arroja información biográfica del titular de la cédula de ciudadanía a través del dedo índice de su mano derecha. Para el ejemplo, digamos, del Morphotouch es la suplantación al sufragante o suplantación de ciudadanos para efectos de votar. Asimismo, esto también podría ayudar a reducir en cierta forma la transhumancia electoral, que es otro delito muy común, sobre todo en las elecciones de carácter local. Para seguir evolucionando y lograr mayor credibilidad de los resultados electorales, también se ha propuesto el voto electrónico, herramienta que hoy es un método de prueba. Hemos visto que son muchos los cambios que se han sufrido a lo largo de la historia y continúan. Ya lo que vendría de aquí en adelante sería el voto electrónico. Debido a un tema presupuestal y logístico no ha sido posible implementarlo como tal. Se debe tener en cuenta que esto debe ser un proceso gradual para que las personas que no tengan mucho conocimiento en el tema de sistemas puedan ingresar a hacer su voto. Entonces debe implementarse de manera gradual y esto ya para estas elecciones es prácticamente imposible. Entonces debemos ir
pues contando con los recursos para poder llegar a la implementación. Volvemos una vez más a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Quiero saber por qué en Colombia el voto no es obligatorio. Francisco, ¿por qué no es obligatorio? La jurisprudencia colombiana y las diferentes cortes en su momento han determinado que el ejercicio del voto es debe obedecer el primer principio democrático, y es de escoger, de tener libertad para votar o no votar. Es así como Colombia, a diferencia de todos los otros países de América Latina, nunca ha tenido el voto obligatorio en su historia. Y en el momento, hoy en día, es uno de los pocos países que sigue manteniendo una forma de votar no obligatoria o voluntaria. Nicolás, Colombia es reconocido y señalado internacionalmente por muchos aspectos negativos, que afortunadamente eso ya ha ido cambiando, porque también tienen muchas cosas buenas para decir de Colombia, entre otras que es uno de los países más democráticos del mundo. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto a lo largo del programa, en Colombia siempre hemos tenido elecciones. En un primer momento fueron indirectas, después pasamos a un voto popular directo y ha sido casi ininterrumpido. Creo que el único periodo que hemos tenido de una dictadura fue el de Rojas Pinilla, que tampoco podemos calificarlo en el sentido estricto como una dictadura. Entonces por eso podemos decir que Colombia ha tenido una tradición democrática a lo largo de su historia. Pues bien, de esta manera hemos llegado a una emisión más de Registra TV. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado. Gracias. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El contenido del siguiente programa es de interés para todos. No contiene sexo o violencia. Hola, ¿qué tal? Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A continuación, un avance de lo que presentaremos el día de hoy. El primer simulacro de transmisión de resultados desarrollado a nivel nacional permitió ver la rapidez de su entrega. Para llegar a ser presidente en Colombia, se deben cumplir ciertas condiciones. Conozca, en la sección Vote Libre, las propuestas del Registrador Nacional del Estado Civil para reformar el sistema electoral en Colombia. Con gran éxito se cumplió el primer simulacro de transmisión de resultados con miras a las elecciones presidenciales y vicepresidenciales del 30 de mayo. El Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, espera que con este ejercicio, el día de la jornada a las 7:30 de la noche, se tenga más del 95% de la información consolidada y divulgada. Satisfactorio. Así fue calificado el primer simulacro de transmisión de resultados electorales que la Registraduría Nacional del Estado Civil y la empresa encargada de esta labor desarrollaron en todo el territorio. Se vio que hay una buena capacidad de respuesta, una capacidad de reacción, la velocidad que se espera. Digamos que los aspectos técnicos fueron mejor librados que los aspectos humanos.
Los aspectos técnicos pueden estar en 4 a 5 sobre 5. El simulacro, que comenzó a las 9 de la mañana del pasado domingo y que procesó la información de 67.000 mesas de votación, permitió evaluar el comportamiento de las comunicaciones, la recepción de información y el funcionamiento de las líneas telefónicas para garantizar su óptimo funcionamiento en las elecciones del próximo 30 de mayo. Es una simulación donde se reproduce en realidad todo el proceso del preconteo a efecto de que la información en las elecciones presidenciales fluya, se consolide y se divulgue con la velocidad esperada. Pasadas 3 horas de haber comenzado el proceso de transmisión, 18 departamentos lograron consolidar el 100% de la información. Además, a esa misma hora, se emitió el 96% del consolidado nacional, correspondiente a más de 20 millones de registros de votación. En esta ocasión se probaron de una vez los centros alternos y el 5% de la información fue procesada por los centros alternos para ver su viabilidad y su agilidad. El simulacro contó con la presencia de la Procuraduría y delegados de los candidatos. El próximo 15 de mayo se desarrollará un ejercicio similar. El artículo 197 de la Constitución Política de Colombia establece las causales de inelegibilidad para los ciudadanos que aspiran a la presidencia de la República. En el siguiente informe se las presentamos. La inhabilidad es una condición legal propia de quien aspira a ejercer el cargo que impide su elección y nombramiento. El artículo 197 de la Constitución Política de Colombia establece las causales de inelegibilidad para los ciudadanos que deseen llegar a la presidencia de la República. En este artículo la Constitución determina: no podrá ser elegido presidente de la República ni vicepresidente quien esté en curso en las inhabilidades consagradas en el artículo 179 de la Constitución, en los numerales 1, 4 y 7. Entre estos está haber sido condenado a pena privativa de la libertad por sentencia judicial, a excepción de delitos políticos, así como quien haya sido congresista y haya perdido la investidura. Haber sido presidente con anterioridad. Tampoco podrá ser candidato a la presidencia de la República quien haya ejercido un cargo público un año antes de la fecha de la elección. La incompatibilidad se entiende como aquella circunstancia que surge durante el desarrollo de una actividad y que constituye impedimento para continuar ejerciendo el cargo. La persona que está incursa en una inhabilidad o incompatibilidad, cualquier ciudadano, cualquier persona puede demandar ante las autoridades competentes, que para el caso son los jueces administrativos y los tribunales administrativos, y en última instancia el Consejo de Estado, puede invocar la inhabilidad y sustentarla debidamente para que en ese momento el juez se pronuncie respecto de si prospera o no prospera la inhabilidad. Según el artículo 191 de la Constitución Política, para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. El presidente será elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos que depositen los ciudadanos. Si tiene dudas sobre dónde debe votar este 30 de mayo, en nuestra sección Pedagogía Electoral les indicamos cómo consultar. Sí, para las elecciones presidenciales el 30 de mayo estoy en Bogotá, pero tengo inscrita mi cédula en Cali. ¿Puedo votar en Bogotá? No, los ciudadanos sufragan únicamente en el puesto de votación en el que tienen inscrita su cédula. Para verificar el puesto de votación correspondiente, llame al 113 o al 018-052-2010 o consulte la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co. Una reforma estructural al sistema electoral en Colombia propone el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres. La eventual reforma estaría relacionada, entre otros temas, con el voto preferente, la financiación de campañas y los topes de gastos, además de los mecanismos para controlar las distintas modalidades de fraude electoral y la conveniencia de una circunscripción regional para el Senado. Este es el tema a tratar en Vote Libre.
varias propuestas, pero la número uno tiene que ver con la supresión del voto preferente. Que no todos los candidatos fueran candidatos de circunscripción nacional, sino una tercera parte de circunscripción nacional y el resto candidatos de circunscripción territorial. De manera pues que una tercera parte nacional, 2/3 partes territoriales, o 50 y 50, cualquier fórmula que no haga las campañas tan costosas que se prestan a la corrupción del elector. La síntesis es si se suprime el voto preferente y se logra la identificación biométrica, el grado de identidad de una parte, y de otro lado, la falta o la manera como se evitaría la manipulación del elector, y la manipulación de los documentos electorales sería muy grande. Hacemos una primera pausa a mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desde 1810 en el país ya se hablaba de elecciones populares. Dirigentes de la época consideraron que votar era un derecho. Es así como Colombia fue pionera en América Latina en visualizar las elecciones como un mecanismo de decisión y escogencia política. Para ampliar la historia y evolución de las elecciones en Colombia, hemos invitado al set de Registra TV al politólogo Francisco José Robles Chávez y a Nicolás Pinzón Márquez, también politólogo y funcionario de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos a Registra TV. Bueno, estamos hablando de historia y antes del voto popular en Colombia, ¿qué mecanismo se utilizaba para escoger a una persona? Como bien decías, Mabel, las elecciones en Colombia iniciaron en el año 1810, es decir, desde las primeras épocas después de las guerras de independencia y de la época republicana en Colombia, se consolidó el mecanismo de elección para escoger a los dirigentes del país. Sin embargo, debemos anotar que estas elecciones eran bastante limitadas o bastante restringidas, es decir, no todos los habitantes mayores de edad podían votar en esas elecciones. Esas elecciones se veían limitadas al participar las personas que cumplían con ciertos derechos políticos, sociales o económicos, o incluso culturales. Era bien limitado, ¿no?, el número de personas que podían votar de acuerdo a las características que usted nos ha dicho. Pero en esa época, ¿había cédula o cómo llegaba uno a votar y cómo identificaban esas características de las que nos está hablando Francisco? Pero que no había un sistema de cédula como tal, un sistema de identificación en esa época. Entonces lo que se hacía era que se tenía un control estricto sobre las características que debían cumplir las personas para poder votar. Entonces llevaba un registro y igual al no ser tan amplia o no ser tanta la población, se podía tener muy identificadas las personas que tenían el derecho a votar. Según la historia, en el año 1853 se implementa el sufragio universal masculino en Colombia. Además, antes de la implementación del voto secreto, la elección se hacía de manera oral. Estos y otros datos de interés en el siguiente informe. La historia de elecciones populares en Colombia se remonta al siglo XVI, época de la colonización. La imposición de los españoles por la conquista de tierras americanas. El sometimiento y diferencia de clases fue parte de la estrategia para elegir a los gobernantes de la época. Estas se desarrollaban en los cabildos municipales. Una niña iba casa por casa y le preguntaba a la gente quiénes eran las personas más importantes del pueblo. Tenía que tener una casa, tenía que tener familia. No podía ser una persona con tienda de licor, ni tampoco un sordomudo.
En 1810, al lograr la independencia y formación de la República, en Colombia se replantea el modelo de elección. El libertador Simón Bolívar planea votaciones para nombrar los diputados a las asambleas e integrantes al Congreso de Angostura en febrero de 1819. Para ello, se establece un reglamento que imponía ciertas condiciones. Primero, el aspecto de la moral, que los candidatos estuvieran inscritos en el libro de los hombres virtuosos, que no estuviesen en el libro de los hombres viciosos. Y una segunda condición era que esos candidatos a ser legisladores o a ser administradores tenían que ser congruos. Quiere decir que tuvieran la capacidad económica, porque así aseguraba la honestidad. Con el surgimiento de los partidos liberal y conservador entre los años 1848 y 1849, época de crisis y guerra en Colombia, la democracia funcionaba según el vencedor. Las sucesiones presidenciales se hacían con la guerra. El vencedor era amo y señor de todos los puestos de la burocracia e inclusive iba hasta en contra de la propiedad de los vencidos. Con el paso del tiempo, la elección de nuestros representantes se convirtió en una costumbre y evento común en Colombia. De allí, la imagen que el país vivía en elecciones. Ello ocurre entre 1863 y 1886. Generalmente era por voto o también por la voz. Decía, habrá decidido por quién quiere votar por tal persona. La Constitución de 1886 estableció elecciones cada 4 años y es justamente en ese momento cuando empieza el dominio por hegemonías. Cuentan los historiadores que desde ese entonces y hasta 1930 el país fue liderado por la corriente conservadora. Es así como desde esa fecha el poder toma otras riendas. Le correspondió al teniente general Gustavo Rojas Pinilla en 1954 darle el voto a la mujer. La mujer no podía entrar a las elecciones. Dio el voto a la mujer y la mujer entró en el plebiscito del año 1957, cuando ya entra el Frente Nacional. En el Frente Nacional se acabó la oposición. De los dos partidos gobernaban 50-50 o mitad y mitad en la burocracia, y así gobernaron durante 16 años, y fue como se consolidó entonces el clientelismo. La democracia en Colombia, ejercida a través de un voto secreto, es hoy el resultado del avance y poder del pueblo soberano. Bueno, me llama muchísimo la atención que en aquella época la votación era oral, ni siquiera existían los tarjetones, no había cédula, es decir que en ese momento los índices de fraude eran altísimos, se podía hacer trampa. Sí, es así, en efecto, Mabel. Y lo primero que debemos recordar es que Colombia en esos años era una sociedad rural, es decir, era muy difícil organizar logística o operativamente unas elecciones y lograr unos niveles aceptables de transparencia o de legitimidad. Y segundo, en todo el mundo esto estaba sucediendo. La democracia como sistema de gobierno era un sistema naciente en esos años. Recordemos que en el continente americano apenas los Estados Unidos unos 30 años antes había iniciado sus procesos electorales, asimismo en Europa y en otras partes del mundo. Vamos a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Porque antes las mujeres no podíamos votar. ¿Qué pasaba con nosotras las mujeres, Nico? No éramos tenidas en cuenta, ¿verdad? La mujer se tardó más o menos 150 años en poder votar después de que lo pudo hacer el hombre. Esta reforma, curiosamente, se da bajo el gobierno de Rojas Pinilla, que no era precisamente un gobierno democrático. No obstante, a que antes, en el gobierno de Eduardo Santos, en la década de los 30, se han intentado hacer unos primeros aproximación para darle el derecho al voto a la mujer, pero no fue sino hasta el 54
que se le dio este derecho, y la primera votación en la que participaron las mujeres fue en el plebiscito del 57 y posteriormente en las elecciones presidenciales que dio inicio al Frente Nacional en el 58. Bueno, actualmente tenemos muchísimos partidos políticos, movimientos políticos. Cuando yo estudiaba en el colegio que me enseñaban historia, uno solamente veía que existía el Partido Liberal y el Conservador. ¿Cómo ha sido el proceso de estos partidos políticos? ¿Cómo nacen? ¿En qué año? El Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia tienen sus orígenes desde finales de la década de los 40 del siglo XIX, es decir, 1848 y 49 respectivamente. En esas primeras elecciones, esos partidos políticos ya se presentaron como las primeras o las principales opciones. ¿Por qué se dice que con la Constitución de 1886 el proceso electoral dio un paso atrás, tuvo un retroceso? Por una parte, dio un retroceso al desaparecer la elección de alcaldes y gobernadores que venía de constituciones anteriores, pero por otra parte también se dio una homogeneización de las calidades que debían cumplir los ciudadanos para acceder al derecho al voto. Entonces se pasó de tener que cumplir tener un cierto tipo de renta para poder votar, a poder votar simplemente por el hecho de tener la mayoría de edad. Entonces hay como una serie de cosas que podemos decir que retrocedió en un aspecto, pero también se avanzó en otro. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa para unos mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuestro tema de hoy, historia y evolución de las elecciones en Colombia. Siguen con nosotros el politólogo Francisco José Robles Chávez y Nicolás Pinzón Márquez, también politólogo y funcionario de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el segundo segmento del programa hablábamos del pasado de las elecciones. Corresponde en esta última parte del programa precisar sobre el presente y el futuro de los procesos electorales en el país. Estábamos hablando de que en la Constitución de 1886 hubo una gran reforma que fue unificar el sistema electoral en el país, pero ¿qué otros cambios han surgido en este sistema y qué viene para el futuro? Nuestro sistema electoral en Colombia ha tenido bastantes reformas en los últimos años, en las últimas décadas incluso. Yo podría mencionar quizás una de las primeras significativas fue en el año 75, el presidente López Miquelsen otorgó la ciudadanía, es decir, la mayoría de edad a los ciudadanos que tengan 18 años, es decir, bajó de 21 años a 18 años. Esto amplió el censo electoral considerablemente. Eso fue un primer derecho que se adquirió a través de una reforma electoral significativa recientemente. También tendríamos que mencionar que muchas grandes reformas se introdujeron alrededor de la época de la nueva Constitución del 91 en Colombia. Unos años antes de esa haber sido aprobada, en el 88, se aprobó nuevamente la elección popular de alcaldes. Antes eran nombrados, como recordamos. Y después, con la misma Constitución, se aprobó la elección de gobernadores también. En esa reforma constitucional se aprobaron reformas a la forma en que en cómo elegimos a nuestro Senado de la República, que ahora es por circunscripción nacional. De igual manera, se crearon en esa constitución unos distritos o circunscripciones especiales para afrocolombianos, para indígenas y para otras minorías, incluso colombianos en el exterior. ¿En qué momento la Registraduría Nacional del Estado Civil entra como a todo este panorama y a ser como el líder del proceso electoral? La primera organización electoral como tal fue el Consejo Electoral, que se creó a finales del siglo XIX y a principios del 20, pero la organización electoral como la conocemos actualmente nació en el 48, y desde ese momento se encarga de la organización y la identificación de los colombianos, la organización de las elecciones y la identificación de los colombianos. Como han podido ver, la forma de sufragar en el país ha sufrido ciertos cambios y bastantes, todo con el fin de brindar legitimidad a los procesos electorales. En el pasado votar era un privilegio de pocos, hoy es un acto de democracia.
Pueden votar las personas mayores de 18 años que estén en el censo electoral y ciudadanos en ejercicio. El ciudadano hoy cuenta con internet para saber su lugar de votación y consultar en la página web de la Registraduría Nacional www.registraduría.gov.co. Inscribir la cédula y no estar condenado por sentencia judicial por delitos que acarreen la pérdida de derechos políticos. El ciudadano cuando llega al CUBI, cuando llega a la mesa de votación lo registran, ¿sí? Con su cédula de ciudadanía se identifica, lo registran en la lista de sufragantes si está habilitado para votar allí, lo registran en un formulario que se llama registro votantes, con sus nombres, apellidos, sexo, la huella, y luego le entregan una tarjeta electoral firmada por los jurados. Elegir a un representante para que defienda los intereses del pueblo hoy suele ser más práctico. En el caso de la elección presidencial de este 30 de mayo es de manera uninominal porque existe una fórmula de candidatos. Las elecciones uninominales simplemente es marcar una sola opción. No hay en esta oportunidad voto preferente, ni listas cerradas, entonces es una sola tarjeta electoral donde claramente se identifican a los candidatos porque están las fotos, los nombres y el logo del partido que los está apoyando. La tecnología en una jornada electoral hoy hace la diferencia. Para identificar al sufragante, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha implementado el Morphotouch, un lector de huellas que arroja información biográfica del titular de la cédula de ciudadanía a través del dedo índice de su mano derecha. Para el ejemplo, digamos, del Morphotouch es la suplantación al sufragante o suplantación de ciudadanos para efectos de votar. Asimismo, esto también podría ayudar a reducir en cierta forma la transhumancia electoral, que es otro delito muy común, sobre todo en las elecciones de carácter local. Para seguir evolucionando y lograr mayor credibilidad de los resultados electorales, también se ha propuesto el voto electrónico, herramienta que hoy es un método de prueba. Hemos visto que son muchos los cambios que se han sufrido a lo largo de la historia y continúan. Ya lo que vendría de aquí en adelante sería el voto electrónico. Debido a un tema presupuestal y logístico no ha sido posible implementarlo como tal. Se debe tener en cuenta que debe ser un proceso gradual para que las personas que no tengan mucho conocimiento en el tema de sistemas puedan ingresar a hacer su voto. Entonces debe implementarse de manera gradual y esto ya para estas elecciones es prácticamente imposible. Entonces debemos ir contando con los recursos para poder llegar a la implementación. Volvemos una vez más a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Quiero saber por qué en Colombia el voto no es obligatorio. Francisco, ¿por qué no es obligatorio? La jurisprudencia colombiana y las diferentes cortes en su momento han determinado que el ejercicio del voto es debe obedecer el primer principio democrático y es de escoger, de tener libertad para votar o no votar. Es así como Colombia, a diferencia de todos los otros países de América Latina, nunca ha tenido el voto obligatorio en su historia. Y en el momento, hoy en día, es uno de los pocos países que sigue manteniendo una forma de votar no obligatoria o voluntaria. Nicolás, Colombia es reconocido y señalado internacionalmente por muchos aspectos negativos, que afortunadamente eso ya ha ido cambiando, porque también tienen muchas cosas buenas para decir de Colombia, entre otras que es uno de los países más democráticos del mundo. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto a lo largo del programa, en Colombia siempre hemos tenido elecciones. En un primer momento fueron indirectos, después pasamos a un voto popular directo y ha sido casi ininterrumpido. Creo que el único periodo que hemos tenido de una dictadura fue el de Rafael Pinilla, que tampoco podemos calificarlo en el sentido estricto como una dictadura. Entonces por eso podemos decir que Colombia ha tenido una tradición democrática a lo largo de su historia. Pues bien, de esta manera hemos llegado a una emisión más de Registra TV. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado. Gracias. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil.